Muy buenos días, mi nombre es María Contreras de la sección SP01, tercer año de la UNEYES Barina, en la modalidad semipresencial virtual. A los fines de hablar sobre la unidad o el módulo 3 de Derecho Laboral en el tema alusivo a las condiciones generales del trabajo, en referencia exactamente a la relación individual del trabajador, podemos decir que el pilar fundamental está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que según la pirámide de Kelsen es la ley suprema. Está en el artículo 91 constitucional y también está establecido en el artículo 156 de la LOT. En este punto, hablando sobre el valor económico y sus principios, ese salario que debe devengar el trabajador, podemos hablar que debe tener una libre disponibilidad, está establecido en el artículo 101 de la LOT, y renunciabilidad, artículo 103 de la mencionada ley, la igualdad, artículo 109, suficiencia y productividad, artículo 110 y artículo 111. Es decir, que el Estado debe garantizar un salario mínimo que se ajusta anualmente conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pago debe ser en moneda, en curso legal y en día laborable. ¿Cómo es esa estructura? El salario normal versus el salario integral. Está el salario normal, que está establecido en el artículo 104 de la LOT, definido como la remuneración devengada en forma regular y permanente, el uso, base para el cálculo de vacaciones, utilidades y recargos diarios. Está la alicuota, más la alicuota del bono vacacional, más la alicuota de utilidades, que es el bono de fin de año, está más la alicuota de pagos adicionales regulares, horas extra, primas, bono nocturno. El salario integral, según el artículo 104, dice que es la suma total, el salario base exclusivo para el cálculo de las prestaciones sociales e indemnización al terminar la relación de trabajo. Definamos esto. La matriz comparativa, las clases del salario según el artículo 112 de la LOT. Está por unidad de tiempo, establecido en el artículo 113 de la LOT, por unidad de obra o destajo, artículo 114, y por tarea, artículo 115. La forma de cálculo no afecta la naturaleza de la relación de trabajo, indeterminada o determinada. Nota, las propinas, según el artículo 108, tiene carácter salarial y se computa según lo pactado o la costumbre. Vamos a hablar sobre las utilidades, establecidos en el artículo 131-137 de la LOT. La regla de contexto, el pago de anticipo en los primeros 15 días de diciembre se basa en el 15% de los beneficios declarados de impuestos sobre la renta. Paso 1, determinar el fondo. Paso 2, obtener el factor. Paso 3, cálculo individual y los límites de la ley. El piso mínimo 30 días de salario, el techo máximo 4 meses de salario. La excepción, entidades sin fines de lucro pagan un bono fijo de 30 días. Hablando sobre el equilibrio del tiempo, la matriz de jornada, artículos 173 de la LOT, la regla base. La jornada de trabajo, que es el tiempo a disposición del patrono, no excederá de 5 días a la semana, garantizando 2 días de descanso continuo. El tipo de jornada está el horario máximo diario, máximo semanal. En la diurna, el horario sería de 5 de la mañana a 7 de la noche. El máximo diario, 8 horas. El máximo semanal, 40 horas. La nocturna, desde 7 p.m. a 5 de la mañana, son 7 horas y son 35 horas semanales. La mixta, que es combinado, son 7.5 horas y son 37.5 horas semanales.
Hablando sobre los límites de la jornada extraordinaria establecido en el artículo 178 de la LOT, podemos hablar sobre el límite diario 2 horas máximo. Los límites semanales 10 horas máximo. El límite anual serían 100 horas máximo. El requisito de cumplimiento, es decir, que para laborar horas extraordinarias, el patrono requiere permiso previo de la inspectoría del trabajo establecido en el artículo 182 de la LOT. Hablando sobre el cálculo de días feriados y de descanso establecido en el artículo 119 y 120 de la LOT, ejemplo basado en un salario normal de 6 bolívares al mes, 200 bolívares por día. El escenario A, trabajar en un feriado estándar, la fórmula sería un día por derecho a descanso, un día por derecho retirado, en mediodía recargo por feriado, un día, o sea, todo esto es igual a 2.5 días por pagar. La matemática es 200 más 100, 200 más 200 más 100 sería igual a 500. El escenario B dice trabajar en un feriado que coincide con el día de descanso, es decir, la fórmula sería un día, que es derecho a descanso, más el día por trabajo, más medio día de recargo, más un día de descanso compensatorio remunerado. A la semana siguiente serían 3.5 días por pagar. La matemática es 200 más 200 más 100 más 200 serían 700 bolívares, ¿ok? Entonces, nota, los días inhábiles establecidos en el artículo 184 incluyen 1 de enero, carnaval, jueves y viernes santo, el 1 de mayo, 25, 24, 25 y 31 de diciembre y todos los domingos y días feriados regionales. El ciclo vacacional establecido en el artículo 190 a 192, el hito sería el cumplimiento de primer año de servicio ininterrumpido. La rama 1 sería el descanso. Derecho a mínimo serían 15 días hábiles de disfrute. Fijación por convenio patrono-trabajador o inspectoría. Límite de postergación, máximo 3 meses desde que nace el derecho, que está establecido en el artículo 200 de la LOT. Ahora, la rama número 2, el valor del bono vacacional. Pagadero al inicio del descanso. La fórmula son 15 días de salario normal más un día adicional por cada año de servicio. Tope máximo 30 días. Requisito de ley. Obligación del patrono en mantener un libro de registro de vacaciones detallando fechas, pagos y salario establecido en el artículo 203 de la mencionada ley. Importante en este pilar 3, podemos hablar de ese escudo protector, la notificación de infortunio, la prevención y reporte de accidentes y enfermedades ocupacionales establecido en la LOXIMAT, artículo 73 y la LOT. Está la hora cero, que es la ocurrencia del accidente. Después está la notificación inmediata al INSACEL, sea vía web, telefónica, entre otros. Está la declaración formal ante el INSACEL y la notificación formal a la Inspectoría del Trabajo. En este punto, hablando sobre esa inamovilidad familiar, artículo 335, 339 de la LOT, que es esa protección, podemos hablar de esa protección absoluta contra el despido durante los periodos críticos de expansión familiar. De esa protección se despliega una matriz que habla la madre y el padre en gestación y nacimiento, ¿no? Entonces la duración desde la concepción es un criterio vinculante con una sentencia de fecha de 10 de junio del 2010 hasta 2 años después del parto. Están los padres adoptivos, la duración para menores de 3 años, la inamovilidad dura 2 años, serían computados a partir
de la sentencia de adopción. Los padres con hijos con discapacidad dice que existe una inamovilidad permanente según el artículo 347. Fundamental. Hablar también sobre la obligación del cuidado infantil establecido en el artículo 343 de la LOT. La regla de oro: todo patrono que ocupe más de 20 trabajadores o trabajadoras debe garantizar guardería o educación inicial durante la jornada. También está una prohibición absoluta que en ningún caso el patrono podrá cumplir esta obligación mediante el pago directo en dinero o en especies al trabajador para cubrir los costos. Las modalidades de cumplimiento permitidas según establecido en el artículo 102 de la LOT: mantenimiento de centro de educación inicial propio en la sala de lactancia, pago directo de matrícula y mensualidades a una guardería externa registrada. En este punto, hablando sobre esos diferentes ambientes laborales, regímenes especiales establecidos en el artículo 204 de la LOT, las reglas generales se adaptan a las realidades específicas de distintos medios mediante modalidades especiales, garantizando siempre la base de la equidad. Están los trabajadores del hogar, establecido en el artículo 207, trabajadores a domicilio, artículo 209 de la LOT, deporte profesional, establecido en el artículo 208, trabajadores culturales y personas con discapacidad, establecido en el artículo 287 y 289, trabajadores agrícolas, establecido en el artículo 229, transporte y terrestre, aéreo y marítimo, establecido en el artículo 239, 268 y 245, y trabajadores también motorizados, establecidos en el artículo 283. Para finalizar, podemos visualizarnos que la arquitectura de la equidad de trabajo, de condiciones de trabajo en Venezuela, no es monolítica, es un sistema dinámico diseñado para proteger la dignidad humana en todas sus formas de trabajo. Muchas gracias.